Hola, el día de hoy te explicaremos y nos adentraremos en la estructura y organización de la administración pública de nuestro Estado colombiano. Esperamos que toda nuestra información y nuestro conocimiento llenen tus expectativas acerca del valioso tema que hablaremos a continuación. Muchas gracias por tu atención. Buenos días, mi nombre es Anthony Vargas y seguidamente les daré una breve incorporación al tema de la estructura de la administración pública. Dentro de este trabajo, lo que se pretende es realizar un análisis de lo que es la estructura de la administración pública, como lo vienen siendo los organismos que las integran, incluyendo las agencias que tienen la administración pública, y cuáles son sus sistemas centralizados y descentralizados, y cuáles son los controles que rige la administración. La administración pública es la forma en que se organizan y se realizan las funciones del gobierno del Estado. Principalmente se refieren a las actividades del Poder Ejecutivo. The abstract is written this word. What is intended is to make an analysis of what is a structure of the public administration, as have been the bodies that integrate them, including the agencies that have the public administration, and what are their centrality and decentralized system, and what are those control the government, the administrations. Public administration is the way in which the functions of state government are organized and carried out. They mainly concern the activities of executive branch. La administración pública en Colombia, según su artículo primero de la Constitución Política, Colombia es un Estado democrático, participativo y pluralista, fundamentado en 1. El respeto de la dignidad humana. 2. La solidaridad de las personas que la integren. 3. En prevalencia del interés general. Las funciones del Estado se distribuyen en tres ramas del poder. Rama legislativa, integrada por el Congreso de la República, tiene la función de formular leyes, ejercer control sobre el gobierno y reformar la Constitución. 2. Rama ejecutiva, encargada de planificar, orientar y ejecutar lo establecido en la Constitución y en la ley. Rama judicial, encargada de solucionar los conflictos y controversia entre los ciudadanos y entre estos y el Estado a través de la aplicación de las leyes. La administración pública hace relación tanto al conjunto de organismos y entidades que hacen parte de la rama ejecutiva como aquellos que ejercen funciones administrativas. La rama ejecutiva es representada por el presidente de la República y a ella pertenecen las autoridades de todos los órdenes territoriales. En estos tenemos los nacionales, departamentales, distritales y municipales. La rama administrativa o rama ejecutiva del poder público es de gran importancia en la organización del Estado colombiano por su labor articuladora de los demás sistemas y por direccionar el desarrollo. Es así como ejerce las funciones de Estado relacionadas con el gobierno y la administración. Diseña, implementa y controla las acciones orientadas a cumplir con los fines del Estado. La administración pública y su estructura dentro del Estado colombiano está sometida a distintos cambios legales, los cuales se evidencian en la siguiente normatividad. 1. Ley 19 de 1958, la cual contemplaba la reorganización de la administración pública en estos tiempos. 2. Posteriormente se expide la Ley Primera de 1963. Tercera, Ley 65 de 1967.
Ley Segunda de 1973, Ley 28 de 1974, Ley 344 de 1996, Ley 489 de 1998, Ley 790 de 2002. Una de estas leyes mencionadas anteriormente y considerada el Estatuto Básico de la Administración Pública es la Ley 489 de 1998. En esta ley se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional. Además contempla en su capítulo 10 la estructura y la organización de la administración pública. Entre los principales propósitos de esta ley están: a. Modernizar la administración pública. B. Dotarla de nuevos instrumentos para facilitar el acceso al ciudadano a ella. C. Determinar una nueva estructura. D. Establecer principios y reglas básicas de la organización y funcionamiento de la administración. En el orden nacional está integrada por 24 sectores administrativos, es decir, grupos de entidades encabezados en ministerios o departamentos adscritos. Esto a nivel central. Entidades adscritas y vinculadas a nivel descentralizado. Existen también entidades descentralizadas, indirectas y organismos de régimen especial de orden legal. La administración pública en orden territorial, representada por entidades territoriales existentes, son los departamentos, los distritos, los municipios y uno que otro territorio indígena. Con algunos tipos de organizaciones administrativas, entre ellos, por ser Colombia un estado unitario, secciones territoriales, por ser también secciones territoriales, no pueden crear su propia constitución ni tampoco ejercer de manera autónoma la función legislativa y judicial. Los aspectos generales de la organización pública pueden entre ellos existir varios tipos de organizaciones, dependiendo de la misión que deban cumplir para lograr los fines esenciales del Estado, sin importar el rol que se desempeñe en este. Cada organización cuenta con 1. Una estructura orgánica que determina su denominación, sede, naturaleza, sus autoridades y el sector administrativo al que pertenecen. 2. Un marco normativo que determina sus objetivos y funciones. 3. Una planta de personal. 4. Una estructura organizacional. Asimismo, esta estructura o esta administración debe cumplir o debe contar con un sistema de planeación, gestión institucional, un control, una evaluación y recursos propios que le permitan cumplir las metas que se quieren dar en la administración. También se debe dar la verificación de los procesos, ejecutar sus responsabilidades y delimitar sus funciones. Buenos días, mi nombre es Carol Borges, estudiante de Derecho de la Universidad Militar Nueva Granada. El día de hoy les hablaremos de la estructura de la administración pública en Colombia. Dentro de esta estructura encontramos a las ramas y órganos del poder público. Dentro de estas ramas y órganos del poder público encontramos primeramente a la rama legislativa, la cual está compuesta por el Congreso de la República, que está conformado por dos cámaras, Cámara de Senado y Cámara de Representantes. A este sistema se le denominó Congreso bicameral. El Congreso de la República tiene sus funciones consagradas en el artículo 114 de la Constitución Política Colombiana. Las funciones del Congreso son reformar la Constitución, hacer las leyes, ejercer el control político sobre el gobierno y la administración pública. Además de esto, se le consagran algunas funciones judiciales que se encuentran en el artículo 174 de la Constitución Nacional. Lo anteriormente dicho sobre el Congreso obedece al nivel nacional. En el nivel territorial encontramos a las asambleas departamentales y los consejos municipales. Las funciones de ellos están consagrados en los artículos 300 y 313 de la Constitución Nacional.
Continuando con el estudio de las ramas del poder público, encontramos a la rama ejecutiva. Esa rama está conformada por el sector central y el sector descentralizado. El sector central está conformado por el presidente de la República. Recordemos que el presidente de la República hace las veces de jefe de Estado, jefe de gobierno, suprema autoridad administrativa y representante legal de la nación. Seguido del presidente encontramos al vicepresidente, a los ministros, a los directores de los departamentos administrativos y superintendencias. Esto es a nivel nacional. A nivel territorial encontramos las gobernaciones, las alcaldías y las superintendencias. Y así se conforma el sector central. El sector descentralizado lo conforman los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta y las empresas sociales del Estado a nivel nacional y territorial. Continuando con el estudio de las ramas del poder público colombiano, encontramos a la rama judicial. La rama judicial está conformada, según el artículo 116 de la Constitución Política Colombiana, por la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, los tribunales, los jueces y la Justicia Penal Militar. La rama judicial, al ser una rama administrativa de justicia, debe verificar a través de la Corte Constitucional que las normas expedidas por el Congreso se encuentren en total sintonía con la Constitución Política Colombiana. Terminando con la rama judicial, se culmina el estudio de las ramas del poder público. Ahora seguimos con los órganos de control. Según el artículo 117 de la Constitución Política Colombiana, son órganos de control la Contraloría General de la Nación y el Ministerio Público. Estos tienen bajo su cargo vigilar las ramas del poder público que ya fueron mencionadas anteriormente. La Contraloría General de la Nación y las Contralorías Territoriales tienen bajo su cargo la vigilancia de la gestión fiscal y el control de resultados de la administración y de los particulares o de las entidades que manejen fondos de la nación. El Ministerio Público está conformado por el Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo, los procuradores delegados, los agentes del Ministerio Público y los personeros municipales. Estos cumplirán las funciones de guarda y promoción de los derechos humanos y protección del interés público y la vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas. Ahora continuamos con la organización electoral. La organización electoral está conformada por el Consejo Nacional Electoral, por la Registraduría Nacional del Estado Civil y tienen a su cargo la organización de las elecciones, la dirección y la vigilancia. Asimismo, lo relativo a la identidad de las personas para que los procesos de elección popular se cumplan democráticamente. Banco de la República. En 1923, mediante la Ley 25, se creó el Banco de la República, denominado como Banco Central Colombiano. Mediante la Ley 489 de 1998, Ley Orgánica. El Banco de la República reglamenta y da autonomía administrativa, patrimonial y técnica, sujeto a un régimen legal propio. Por lo tanto, el Banco de la República no pertenece o forma parte de las ramas del poder público dentro de la estructura del Estado. Las funciones del Banco de la República son las de emitir y regular la moneda, los cambios internacionales y administrar los créditos de la nación. Continuando con las funciones del Banco de la República, este tiene la obligación de administrar las reservas internacionales, ser prestamista de última instancia y banquero de los establecimientos de crédito. Asimismo, debe servir como agente fiscal del gobierno. Todas estas funciones se ejercerán en coordinación para el mejoramiento de la política económica en general. Para concluir, me parece pertinente mencionar que los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas, pero colaboran armónicamente para lograr la realización de sus fines, objetivos y metas, y todo esto va dirigido al beneficio de la comunidad y del Estado. Buenos días, me presento. Mi nombre es Juan Camilo Lancheros Garnica. El día de hoy voy a hablar de la Ley 1437 del 18 de enero del 2011. Esta ley es también conocida como el Código de Procedimiento Administrativo de lo Contencioso Administrativo y por sus siglas lo conocemos por el CEPAC. Bueno, esta ley resalta la relación del ámbito de la aplicación y principios de las entidades y órganos que conforman las ramas del poder público. Las actuaciones administrativas se desarrollan especialmente con arreglo de los principios del debido proceso, de la igualdad, de la imparcialidad, de la buena fe, de la moralidad, de la participación, de la responsabilidad, de la transparencia, de la publicidad, de la coordinación, la eficiencia, la economía y la celeridad. Y a esto responde también unos deberes de algunas personas, que en primera medida es acatar la Constitución y la ley, en segundo, obrar conforme a los principios de buena fe,
absteniéndose de emplear maniobras dilatorias en las actuaciones y de efectuar o aportar a sabiendas de declaraciones o documentos falsos o hacer afirmaciones temerarias, entre otras conductas. También es ejercer con responsabilidad sus derechos y, en consecuencia, abstenerse a reiterar solicitudes evidentemente improcedentes. También, por último, tenemos que observar un trato respetuoso con los servidores públicos. Y también por parte de los servidores públicos como autoridad tienen deberes en cuanto a la atención del público. En primer lugar, tenemos que tienen de tener un trato respetuoso, considerado y diligente a todas las personas sin discriminación. Por otro lado, tenemos que también tienen que garantizar la atención personal al público como mínimo durante 40 horas a la semana, de las cuales se distribuirán de horarios que satisfagan las necesidades de dicho servicio. También es atender a todas las personas que hubieran ingresado a sus oficinas dentro del horario normal de atención. También tenemos que establecer un sistema de turnos acorde a las necesidades del servicio de nuevas tecnologías para garantizar la ordenada atención de sus peticiones, quejas, denuncias o reclamos, sin prejuicio de lo señalado en el numeral 6 del artículo 5 de la presente ley. También tenemos que expedir o hacer visible al actualizar actualmente una carta de catálogo o dato digno al usuario, donde la respectiva autoridad especifique todos los derechos del usuario y los medios presupuestos de su disposición para garantizarlos efectivamente. También tramitar las peticiones que lleguen de vía o fax o por medios electrónicos de conformidad con lo previsto en el numeral primero del artículo 5 de la presente ley. También tenemos que atribuir las dependencias especializadas a la función de atender quejas y reclamos y dar orientación al público. También tenemos que adoptar medios tecnológicos para el trámite y resolución de peticiones y permitir el uso de medios alternativos a quienes no dispongan de aquellos. También habilitar espacios idóneos para la consulta de expedientes y documentos, así como para la atención cómoda, ordenada del público. Y por último, todos los demás que señalen la Constitución y la ley. De acuerdo a los derechos de petición ante las autoridades competentes, tenemos unos objetos y modalidades del derecho de petición ante dichas autoridades. Que todas las personas tienen derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades y a los términos señalados en la presente ley, por motivos de interés general o particular, y a obtener una pronta resolución a toda actuación que iniciare en cualquier persona o cualquier autoridad que implica el ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, sin que esto sea necesario invocarlo mediante él, entre otras actuaciones. Se podrá solicitar el reconocimiento de un derecho que se resuelva o la situación jurídica que se presente en el servicio. Es pedir información, consultar, examinar y requerir copias de documentos, formular consultas, quejas o denuncias y reclamos e interponer recursos. En el ejercicio del derecho de petición es gratuito y se puede realizar sin necesidad de representación o a través de un abogado. Los términos para resolver distintas modalidades de peticiones, salvo la norma legal especial, so pena de la petición disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los 15 días siguientes a su petición. Estará sometida al término especial la resolución de las siguientes peticiones. Primero,
La petición de documentos deberá responderse dentro de los 10 días siguientes a la petición. Si este lapso no ha dado respuesta, el peticionario se entenderá que la administración ya no puede llegar a la entrega de dichos documentos al peticionario y como consecuencia a las copias se entregarán dentro de los 3 días siguientes. Segundo, las peticiones mediante las cuales se elevará una consulta de las autoridades en relación con las materias a su cargo deberá resolverse dentro de los 30 días siguientes a su petición. Este derecho de petición debe organizarse ante instituciones privadas y tanto públicas, lo cual está resaltado en el artículo 32 del derecho de petición de las organizaciones privadas. Bueno, para garantizar los derechos fundamentales, toda persona tendrá que ejercer el derecho de petición para garantizar su derecho fundamental ante las organizaciones privadas o con su personería jurídica, tales como las sociedades, corporaciones, fundaciones, asociaciones, organizaciones religiosas, cooperativas, instituciones financieras o clubes. Salvo en la norma legal especial, el trámite y resolución de estas peticiones estarán sometidas a los principios y reglas establecidas en el capítulo primero de la presente ley. Las organizaciones privadas solo podrán invocar la reserva de información solicitada en los casos expresamente establecidos en la Constitución y la ley. Las peticiones ante las empresas o personas que administran archivos y bases de datos de carácter financiero, crédito comercial, de servicio y las provenientes de terceros países que regirán por dispuestos en la ley estatutaria, también conocida como la habeas data. Bueno, en cuanto a la noción y aceptación de la corriente, en un sentido material o funcional, esto hace referencia a la actividad que realiza una persona u una organización pública o privada. Todas aquellas actividades dirigidas a satisfacer las necesidades integrantes generales distintas de las que ejercen el legislativo, el judicial y el administrativo. El sentido orgánico, su objetivo es el conjunto de personas u órganos que ejercen de manera principal la función administrativa. Cuando hablamos de AP y de sus órganos, las reglas del derecho administrativo ubican a AP en una posición dominante respecto a los administrativos. En el artículo 38 y 39 de la Ley 489, cuáles órganos que debemos encaminar a esta aceptación orgánica y subjetiva de la palabra administración. El artículo 38 de la Ley 489 de 1998 relaciona la AP con la rama ejecutiva. Al revisar la ley se encuentra en primera medida que hace parte de la administración pública todos los órganos de la rama ejecutiva del poder público, cuando surgen los primeros estados liberales de derecho, así como lo encontramos en la Revolución Francesa y la independencia de Estados Unidos. Este modelo de Estado de Derecho empieza a surgir el principio de legalidad, reconocimiento de derechos y libertades individuales y la ilusión dentro del diseño del Estado de un sistema de frenos, contrafrenos, pesos y contrapesos, repartiendo así el poder de su inferior para que no se desborde. Esta idea de separación de poderes lleva a hablar de
tres grandes ramas, ya anteriormente mencionadas: la ejecutiva, la legislativa y la judicial. La legislativa se considera como la palabra administración se asociaba con la rama ejecutiva exclusivamente. Sin embargo, a la mitad del siglo XIX el modelo de Estado de Derecho se quedó corto respecto a la igualdad material, es decir, que ofrece unas condiciones mínimas para garantizar la vida digna que se refleja en la posibilidad de disfrutar el conocimiento material de los derechos fundamentales como es la salud, la educación, la vivienda y el trabajo. De manera que este modelo cambió el Estado social de derecho, o sea que el Estado se vuelve un proveedor de bienes y servicios, no solo para que la gente tenga derechos, sino libertades, sino también unas condiciones mínimas de la existencia digna, técnicos y especializados. Y esto lo lleva a ser una asociación entre la rama ejecutiva del poder público. En este tipo de modelo, AP incluye no solo a la rama ejecutiva, sino también a la Ley 39 y a la Ley 489 y a todas las personas u organismos que ejercen de manera principal las funciones administrativas, incluso cuando se encuentran por fuera de la rama ejecutiva, por ejemplo, los órganos autónomos e independientes. Esto admite también la Constitución Política en su artículo 113. La presente ley es nombrada por ser como un manual de procedimiento administrativo en cuanto a la noción básica de los ordenamientos de la rama del poder público. Muchas gracias a mi compañero por su intervención. Seguiré entonces hablando sobre la estructura y la organización de la administración pública, en donde se encuentra encaminada fundamentalmente a la optimización y a la aplicabilidad del recurso humano, en donde se debe garantizar la funcionalidad de la estructura encajando con todo tipo de recursos y en todos y cada uno de estos los procedimientos que se deben efectuar para ser válidos. Frente a la estructura y la organización de la administración pública se encuentra regulada en la Ley 489 de 1998 en su capítulo quinto y su artículo 38. Recordemos que esta ley contiene todas las normas sobre la organización y el funcionamiento de las entidades de nuestro orden nacional colombiano, así como también sus principios y las reglas generales. Frente al artículo 38, dice que la rama ejecutiva del poder público en el orden nacional está integrada por los siguientes organismos y las siguientes entidades. Primero les hablaré sobre el sector central. Bien, seguimos. La Presidencia de la República. La Presidencia de la República corresponde al Departamento Administrativo asistir al Presidente de la República en su calidad de jefe de gobierno, jefe de Estado y suprema autoridad administrativa. También en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, debe prestar el apoyo administrativo necesario para que se cumpla dicho fin. Como segundo, tenemos la Vicepresidencia de la República, en donde el vicepresidente de la República es elegido por votación popular el mismo día y en la misma fórmula con el presidente de la República. Los candidatos para la segunda votación, si es que la hubiere, deberán ser en cada fórmula quienes la integraron en la primera. El vicepresidente tendrá el mismo periodo del presidente y lo reemplazarán sus faltas temporales o absolutas, aun en el caso de que éstas se presenten antes de su posesión. Como tercero, tenemos los consejos superiores de la administración. Estos consejos son los encargados de definir buena parte de las políticas públicas a cargo de la administración, en donde se coordinan y dirigen la acción gubernamental y en otros casos se encargan de asesorar al presidente de la República
o bien sea al gobierno nacional en la adoptación de determinadas políticas. Como cuarto, tenemos los ministerios y departamentos administrativos. Los ministros y los directores de departamentos administrativos son los jefes de la administración en su respectiva dependencia. Se encuentran también bajo la dirección del presidente de la República y les corresponde formular las políticas atinentes a su despacho, también dirigir la actividad administrativa y en sí ejecutar la ley. Los ministros en relación con el Congreso son voceros del gobierno, presentan a las cámaras los proyectos de ley y atienden a las citaciones que aquellas les hagan. También toman parte en los debates directamente o por conducto de los ya sea viceministros. Como quinto, tenemos las superintendencias y unidades administrativas especiales que no tienen personería jurídica. Estas superintendencias son organismos creados por la ley con autonomía administrativa y financiera, que aquellas les señalen, ya que no tienen personería jurídica, cumplen funciones de inspección y vigilancia atribuidas por la ley o mediante delegación que haga el presidente de la República con previa autorización legal. Después de hablar sobre nuestro sector central, les hablaré ahora sobre nuestro sector descentralizado por servicios, en donde se encuentra primero los establecimientos públicos que están regulados en el artículo 70 de nuestra Ley 489 de 1998, en donde estos son organismos encargados de atender las funciones administrativas y de prestar servicios conforme a las reglas del derecho público, en donde se deben reunir las siguientes características que les nombraré a continuación. Primero, que tenga personería jurídica. Segundo, que tenga autonomía administrativa y también autonomía financiera. Tercero, que tenga un patrimonio independiente. Cuarto, que se encuentren adscritas a un ministerio o a un departamento administrativo, ya que son creadas por la ley y se rigen así por el derecho público. Segundo, hablaremos sobre las empresas industriales y comerciales del Estado. Estas se encuentran también creadas por la ley y autorizadas por esta. Tienen como característica principal desarrollar las actividades de naturaleza industrial o comercial y de gestión económica conforme a las reglas del derecho privado. Tercero, se encuentran las superintendencias y las unidades administrativas especiales con personería jurídica, que se encuentran en nuestro artículo 42 de la Ley 489 de 1998. Que son entidades descentralizadas con autonomía administrativa y patrimonial. Estas se encuentran sujetas al régimen jurídico que contiene la ley que las crea y el no previsto por ella al de los establecimientos públicos que se encuentran adscritas a un ministerio. Cuarto, las empresas sociales del Estado y las empresas oficiales de servicios públicos domiciliarios. Estas tienen como objeto principal la prestación de los mismos que se sujetan a la Ley 142 de 1994, que es lo previsto a la Ley 489 de 1998 en los aspectos que no están regulados por esta y a las normas que las complementen, sustituyan o adicionen. También, como quinto, tenemos los institutos científicos y tecnológicos. Estos se encuentran regulados por el Decreto 393 de 1991 y tienen como objeto principal adelantar todas las actividades relacionadas a los temas científicos y tecnológicos y los proyectos de investigación y creación de nuevas tecnologías. Como sexto, tenemos las sociedades públicas y las sociedades de economía mixta, que son los organismos autorizados bajo la forma de sociedades comerciales, que tienen aportes estatales y de capital privado. Estas desarrollan actividades de naturaleza industrial o comercial, conforme a las reglas del derecho privado, salvo en algunas excepciones. Y como octavo, tenemos las demás entidades administrativas nacionales que tienen personería jurídica, que crean, que organizan o autorizan la ley para que formen parte de nuestra rama ejecutiva del poder público. Frente a los distritos,
Los distritos son entidades territoriales de nivel local que se encuentran sujetas a un régimen especial establecido para los municipios. En Colombia actualmente hay 5 municipios, que son Bogotá, Cartagena, Santa Marta, Mompox y recientemente se agregó Tumaco. De acuerdo con la Ley 1617 de 2013, los distritos son entidades territoriales que se organizan y se encuentran sujetos a un régimen especial, en virtud del cual estos gozan de sus facultades especiales diferentes a las de los municipios. Con esto, ellos cuentan con esquemas de administración y financiación que permiten una mayor eficiencia en el cumplimiento de sus metas, de sus programas y de sus proyectos. Por esto se les da su calificación de municipio especial. En cuanto a los municipios, en Colombia actualmente existen 1098 municipios, en donde la administración municipal tiene por objetivo administrar estratégicamente la organización interna de la municipalidad, de acuerdo a las disposiciones alcaldicias. Para el cumplimiento de dichas funciones, el administrador municipal podrá tener todo el apoyo administrativo, técnico y profesional que le asigne el respectivo alcalde de este municipio. En los territorios indígenas, estos son una entidad pública especial, cuyos integrantes son miembros de una comunidad indígena, son elegidos y reconocidos por esta, con una organización sociopolítica tradicional y en donde su función principal es representar legalmente a la comunidad, también ejercer la autoridad y realizar las actividades que le atribuyen las leyes, así también usar sus usos, sus costumbres y el reglamento interno de cada comunidad. De esto lo dispone el artículo 330 de nuestra Constitución Política de Colombia. Hola, hemos llegado al final de nuestra presentación sobre la estructura y organización de la Administración Pública de Colombia. Esperamos te haya gustado nuestro video y que la información que transmitimos cumpla con todas tus expectativas. Queremos en este espacio que nos has brindado agradecer por tu función de docente en nuestro camino al éxito de convertirnos en grandes abogados. Gracias a todo el conocimiento que nos has brindado. Sabemos que nos has tenido demasiada paciencia, pues no es fácil enseñar en un ambiente en donde nos vemos obligados a ver clases de manera virtual a partir de la situación mundial que estamos viviendo. Pero aún así has sabido cumplir esta tarea tan importante para nosotros y dejarnos valiosas enseñanzas que a más de uno nos servirán a lo largo del camino profesional. Muchas gracias por haber escuchado y estar ahí presente aunque hayamos molestado más de la cuenta. Muchas gracias por enseñarnos, Dr. Hugo Velandia. Ojalá nos encontremos más adelante para recordar estos momentos.